Mientras tanto, ya comenzamos con nuestra primera entrevista. Saludamos al abogado Felipe Castro, como decíamos, abogado constitucionalista y también es asesor de la Corte Constitucional. Felipe, muy buenos días. Buenos días, Verónica. Buenos días, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, justamente lo primero que queríamos conversar es definir cuál es el papel de la Corte Constitucional en la posibilidad de que exista y que se apruebe un juicio político hacia el presidente Guillermo Lasso. El tema de la Corte, sobre todo, parte desde que la misma Constitución establece un control que realiza la Corte justamente de la solicitud de enjuiciamiento político que en este caso realizan un grupo de asambleístas en el caso de que concurran las causales establecidas en la Constitución. Entonces, en ese sentido, una vez que el número de asambleístas requerido presenta la solicitud y es calificado en este caso por el Consejo Administrativo Legislativo, este a su vez remite a la Corte Constitucional para que emita lo que se llama es un dictamen de admisibilidad del juicio político o de tramitabilidad. Es decir, que la solicitud cumple los requisitos constitucionales y si cumplen los requisitos constitucionales es procedente que la Asamblea realice el juicio político. Esto está establecido en el artículo 148 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y concretamente se establece que la Corte revisa tres cuestiones. La una es, como les había mencionado, si la solicitud es conforme a la Constitución. Eh, un tema que me parece creo que el más importante y creo que es el que va a causar mayor debate en el caso de que justamente se realice este juicio político, es si es que en la solicitud se singulariza la infracción, es decir, los tres tipos de delitos que se establecen en el artículo 129 de la Constitución, y si es que esta infracción se le imputa de alguna manera al presidente de la República, y si es que en este caso, esta vinculación que se realiza de esta infracción tiene que ser directa, es decir, si es que el presidente ha cometido un acto u omisión que tiene relación justamente con el cometimiento de estos delitos. Ujú. Entonces, en ese sentido, este es quizás el punto más esencial que la Corte puede analizar y creo que es lo que va a causar mayor problema, porque tomando en cuenta que en este caso el informe que fue aprobado por la Asamblea podría tener muchas dificultades a la hora de pasar este filtro por la Corte Constitucional. Y una vez revisado este tema, si es que la Corte encuentra que cumple, en este caso, los requisitos constitucionales, emite lo que se llama un dictamen de admisibilidad del proceso de juicio político y, por lo tanto, lo remite a la Asamblea para que justamente se sustancie este proceso. Preguntarte cuáles son los tiempos que la Corte Constitucional tiene y quizá el procedimiento para abocar conocimiento a este tipo de procesos, porque vamos, hemos escuchado que la Corte Constitucional tiene unas pilas de varios justamente en recursos, demandas, en qué orden se va despachando y si se lo puede considerar justamente como prioritario, pero cuál es el procedimiento. Sí, justamente en este caso el procedimiento igualmente está regulado en la ley, es un procedimiento muy expedito, es decir, es un procedimiento que no tomaría, si mis cálculos están bien, más de una semana, 2 semanas. En ese sentido, lo que pasa es que una vez que se remite de parte de la Asamblea la solicitud a la Corte Constitucional, inmediatamente recibe la Secretaría y se convoca a una reunión de los jueces. Y en esta reunión de los jueces se realiza el sorteo. Generalmente los casos que llegan a la corte se presentan o digitalmente o en este caso por los diferentes canales que la corte puede recibir un caso y se espera que la secretaría lo sortea a un juez sustanciador. En este caso, los mismos jueces al recibir en este caso el pedido de dictamen, inmediatamente tienen que sortear el juez sustanciador y en el plazo de unos 3 días, este juez tiene que elaborar el proyecto. Es decir, Ujú. inmediatamente ingresa, a los 3 días ya se debería tener un proyecto, en este caso de dictamen. Y luego, en las 24 horas de que ya se presenta el proyecto, debería la Corte ya resolver el dictamen. Entonces, tomando los tiempos y o sea, sin que se cuente sábado y domingo, esto no debería tomar, como les digo, más de 1 o 2 semanas en este caso, porque es un procedimiento sumamente reglado y muy expedito.
muy diferente al resto de causas que lamentablemente sí toman su tiempo. Ahora, digamos, la Corte Constitucional tiene dos formas, si se quiere, de revisar algunos textos. La una que es de fondo y la otra que es de forma. Entonces, de alguna manera, algunos asambleístas han mencionado que la revisión que haga la Corte Constitucional, perdón, sería netamente de forma. Y hay preguntarte si es así o haría una revisión más extensa y, como decías, más apegada para ver si estos tipos penales efectivamente, o más bien dicho los tipos, porque se las acusa al presidente de la República en el informe, se apegan a la Constitución. Sí, o sea, la revisión es formal, efectivamente. La Corte no va a determinar que en virtud de lo que le presenten, en este caso, los asambleístas, va a decir esto es o no un delito o esto se configura una responsabilidad política por parte del presidente. La Corte no puede hacer eso. La Corte lo único que hace es justamente revisar si se cumplen, en este caso, los requisitos constitucionales. Y los requisitos constitucionales es que lo que se imputa al presidente tiene relación con el cometimiento de los delitos justamente enlistados. Si es que de la argumentación que presente en este caso la Asamblea o llegara a presentar en este caso el grupo de asambleístas interesados en la solicitud del juicio político, lo que la Corte va a decir, bien, existe estas acusaciones, existe esta prueba, existe una relación entre la acusación que se hace y la infracción, la cual está dentro de los casos contemplados en el artículo 129, por lo tanto procede el juicio. La Corte no podría, en este caso, decir sí, el presidente es responsable políticamente por el cometimiento de estos delitos. Eso la Corte no le corresponde porque justamente una vez que la Corte emita el dictamen, eso ya va a pasar en este caso a la Asamblea para la sustanciación del juicio político como tal. Uh-huh. Y justamente se habla de que hay un precedente y esta figura del 2017 utilizada por la Corte que cuando autorizó el enjuiciamiento político del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, y finalmente luego en un proceso más de seguimiento de la Fiscalía, de la Justicia ecuatoriana, sentenciado por la trama de corrupción de Odebrecht. ¿Cuánto pesa justamente este precedente jurídico, esta resolución de la Corte Constitucional ante ante este nuevo posible pedido? Justamente ese es un precedente muy importante porque es el precedente que la Corte debe seguir debido a que en la anterioridad no ha existido un pronunciamiento de este tipo. Es decir, este sería la primera vez que se activa un juicio político en contra de un presidente. Porque en el anterior caso, en el caso del ex vicepresidente Jorge Glass, se debía seguir el mismo procedimiento que un presidente. Entonces, este es el primer antecedente que la Corte tiene que observar para justamente delimitar el ámbito de su actuación. Uh-huh. Y justamente, me parece que en este caso, el dictamen emitido por la Corte en el 2017, justamente en el caso del ex vicepresidente Jorge Glass, es un ejemplo claro de qué es lo que tendría que hacer la Corte. Y revisando el dictamen, lo que realizó la Corte en su momento fue revisar la parte formal, es decir, que existió el número de asambleístas que presentaron la solicitud y si lo que los asambleístas argumentaron que ex vicepresidente era responsable políticamente, tiene relación con una de las infracciones o delitos establecidos en el 129. Entonces, por lo tanto, la Corte al realizar este análisis formal encontró que procedía el juicio político y en este caso envió un dictamen favorable para que la Asamblea siga el procedimiento. Sin embargo, ese procedimiento no terminó porque justamente ya al momento de sustanciar ya no era vicepresidente Jorge Glass, por lo tanto el juicio quedó archivado. Uh-huh. Ahora, ¿y por qué es importante toda esta conversación? Ecuador es un estado constitucional de derechos. Hemos asistido en épocas anteriores a destituciones de presidentes de la República por declararlos por incapacidad mental, por abandono del poder. Hemos visto varias sucesiones, incluso se impidió una sucesión de una vicepresidenta mujer y se eligió al presidente en aquel momento, Fabián Alarcón Rivera, del Congreso
Congreso Nacional. Y ahora nuevamente llega esta incertidumbre. ¿Quién llegará al poder, no es cierto? Luego de un comunicado de la Asamblea Nacional, algunos actores políticos nombraban que Virgilio Saquicela quería tomar por asalto el poder de la presidencia de la República. Quizá la sucesión de darse el juicio político y la destitución del presidente llegue el vicepresidente. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué es importante nuevamente apegarnos a la norma que Ecuador es un estado constitucional de derechos y estas son las vías como para dar seguimiento político a las autoridades? Justamente me parece, creo que es una buena pregunta porque en países como el Ecuador, lamentablemente, la institucionalidad es frágil y en ese sentido, al ser la institucionalidad frágil, lo único que nos queda para justamente evitar que esto pase es respetar, en este caso, las normas del juego político. Las juegas del norma, las reglas, perdón, del juego político implican que ostente el poder va a tener que seguir ciertas reglas y quienes están en este caso en la oposición también deben respetar las reglas porque se va a entender que en un futuro quizás la situación va a cambiar. Entonces, en este caso, las normas deben aplicar para todos. Y ya concretamente en el caso de la posibilidad de juicio político del presidente y tomando en cuenta también la historia de nuestro país, me parece que el apegarse al ordenamiento jurídico es lo único que nos queda porque justamente, y creo que ahí la Corte, me parece, en el año 2017 bien lo indica, la finalidad de seguir justamente todo este procedimiento que está sumamente reglado y además en el caso del presidente, si se puede decir, tiene un refuerzo adicional con el control que realiza la Corte, es para evitar que estas prácticas erosionen la gobernabilidad y que se eviten consecuencias nocivas que ocasionan la ancefalía de la función ejecutiva, que es lo que dice justamente la Ujú. Corte. Entonces, en ese sentido, este procedimiento me parece que justamente evita que se sigan prácticas del pasado en las cuales simplemente por la coyuntura se tomaban este tipo de decisiones. Yo ahí, por ejemplo, reflexiono que por más de que nos parezca que en este caso el presidente realice una mala gestión y no nos guste su gestión, debemos respetar los canales institucionales. Pero por otro lado, por más de que yo esté de acuerdo con el presidente y por más de que yo me parezca que el presidente sea el mejor en este caso, igual debemos someternos a los mecanismos de escrutinio y de control político. Entonces, las reglas son para parte y parte y me parece que en ese sentido la institucionalidad depende de ello. Ahora, vivimos un momento político bastante convulso en donde se ha hablado de muerte cruzada, juicio político, la revocatoria del mandato y el año pasado la Asamblea intentó activar el 130 y esta famosa muerte cruzada desde la Asamblea. Pero se menciona que a la final esto no fue posible y que por tanto podría nuevamente volverse a activar de parte de la Asamblea esta muerte cruzada y ahí quisiera conocer su lectura constitucional para justamente saber si esto es posible. A ver, en mi opinión, claro, la Constitución habla justamente de la posibilidad que la Asamblea, mediante muerte cruzada, la que se denomina muerte cruzada, pueda destituirse al presidente. Y claro, y a partir de eso se llamen a nuevas elecciones. El 130 justamente claramente habla de que esta facultad puede ser ejercida una vez durante el periodo legislativo. A mi juicio, porque yo sé que esta posición va a ser muy debatida, a mi juicio, esto implica que la facultad, en este caso, de destituir, haya sido efectivamente ejercida. En la coyuntura del paro y cuando se discutió este tema por parte de la Asamblea, no se reunieron los votos necesarios, por lo tanto, la facultad, es decir, destituir al presidente, no fue ejercida por parte de la Asamblea. Entonces, ahí sí, a mi juicio, a Ujú. mi personal entender, la facultad, como no fue ejercida, puede volverse nuevamente a activar por parte de la Asamblea Nacional. Entiendo que hay muchas voces que igual dicen que al momento de la votación, ya justamente la Asamblea ejerció esta facultad, pero para mí la facultad es de destitución. Y la lógica, me parece, de esta norma, en virtud de la lógica de este argumento que les estoy emocionando, Ujú. implica que si una vez que se activa la muerte cruzada y si es que nuevamente se llaman a elecciones para el resto del periodo que queda,
si es que nuevamente se activa el mecanismo de muerte cruzada, vamos a quedar en un estado de ingobernabilidad permanente. Por lo tanto, lo que busca esta norma es que una vez que se activa la muerte cruzada y se llaman a nuevas elecciones y tenemos nuevas autoridades por el resto del periodo, tenemos que quedarnos con esas autoridades hasta finalizar ese periodo. Entonces, para mí, esta es la lectura que implica que en el año anterior no se aplicó esta facultad, por lo tanto, la Asamblea tendría la competencia, a mi juicio, de volver a activar este mecanismo. Pero, a ver, y en el análisis justamente constitucional, ya haciendo una evaluación de la activación de estos mecanismos institucionales, quizá también no genera cierta tensión e inestabilidad en la gobernabilidad del país. Y me refiero al utilizar estos argumentos como chantaje político, quizá, porque lo hemos visto en los escenarios de las relaciones políticas en el país, de estas amenazas de nos vamos a muerte cruzada, que se vienen dando de hace varios meses. Entonces, ¿cómo interpretar ese accionar político hacia estos recursos constitucionales que se tienen justamente? A ver, por más de que me parece que estén en las normas de estos mecanismos, yo creo que ahí lo importante es quizás la cultura política y en este caso la capacidad de gestión de los conflictos por parte en este caso, los políticos nuestros. Ujú. Lamentablemente, como justamente la cultura política y esa incapacidad que tienen nuestros políticos para gestionar estos conflictos a través de la deliberación, a través de los acuerdos, a través de justamente los diálogos, hace que estos mecanismos sean los únicos que se ven a la vista. Entonces, a mí me parece que eh, quizás lo más sensato por parte de los diferentes actores es llamar al diálogo. Y quizás a veces, muchas veces se puede escuchar que ya muy trillada esta palabra, vamos al diálogo, pero creo que es lo único que nos queda. En este momento estamos, o sea, estamos más pensando en un juicio político al presidente que en ver cómo solucionamos los problemas del país. Por más de que nos caiga mal la gestión, en este caso del gobierno, o incluso no estemos de acuerdo con la forma en cómo los asambleístas hacen su trabajo, a mí me parece que debemos enfocarnos en lo principal. La gente está muriendo en las calles por inseguridad, Ujú. por desigualdad y preocuparnos justamente por los mecanismos que justamente evitan que se gobierne de una forma adecuada, porque aquí la responsabilidad no solo es del presidente, sino de todas las autoridades que ejercen el poder público. Entonces, el utilizar el chantaje me parece que es la forma, si se puede decir, más infantil de solucionar los problemas que actualmente estamos pasando. Y aquí también creo que es quizás un adicional, y es que al estar en un estado presidencial, lamentablemente en este caso el chantaje funciona más desde el lado del presidente que desde el lado de la asamblea. Si uno se pone a ver las herramientas que tiene el presidente y las herramientas que tiene la Asamblea, lamentablemente el chantaje hace que por parte del presidente sea más fuerte hacia la Asamblea. No por eso, o sea, escuchamos que en este caso el ministro de Gobierno dice que está redactado el decreto de muerte cruzada, porque efectivamente el presidente lo puede activar en cualquier momento. Ujú. Entonces, si vamos de chantaje en chantaje, vamos a terminar, como quien dice, todos disparados y todos muertos, pero nadie soluciona el problema de fondo. Entonces, a mí me parece que las herramientas son herramientas, en este caso, para solucionar los conflictos que en verdad pueden existir en un momento determinado, pero la incapacidad que tienen en este caso los políticos para solucionar en el marco institucional, que es mediante el diálogo, mediante, en este caso, el encuentro de las diferentes autoridades, hace que lamentablemente nos volquemos a discutir estos mecanismos constitucionales. Ujú. Y un poco regresando nuevamente al caso de que pues, sucedió con Jorge Glass, el ex vicepresidente, tuvimos que luego de que se apruebe el juicio político efectivamente en la Corte Constitucional, hay una sentencia para Jorge Glass. Y ahí preguntar, ¿esta sentencia es potestad de la Corte Constitucional, la Fiscalía? Un poco refrescar cómo ya se procede con finalmente estos tipos penales que están puestos en este informe y entenderíamos también en la petición de juicio político. Sí, yo creo que esta pregunta también es importante en el sentido de diferenciar los diferentes ámbitos de aplicación de responsabilidad, si se puede decir de esta manera. Para activar el juicio político, las reglas están claras. Dicen que no es necesario que se inicie un juicio político y
es posible que de la sustanciación del juicio político pueden desprenderse elementos de responsabilidad penal, como no pueden también. Entonces, en ese sentido, lo que puede pasar es que en un juicio político se active justamente porque existe el cometimiento de estos delitos que están establecidos en el 129, pero no necesariamente el presidente va a ser responsable de esos delitos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la responsabilidad política va a actuar en un ámbito en el cual al presidente se le va a realizar un escrutinio político, por supuesto, sobre su gestión y si es que esa gestión decayó o no en el cometimiento de delitos penales, sean estos cometidos directamente o sean cometidos por otras personas, que a mí me parece que es un poco la regulación del 129. Pero por otro lado tenemos en este caso la responsabilidad penal. Y en este sentido, la responsabilidad penal implica que se va a determinar que justamente el presidente o cualquier otro funcionario es directamente responsable por el cometimiento de ese delito. Entonces, en un caso, la consecuencia en el juicio político va a ser la destitución y censura. Es decir, que el presidente se le va a quitar la confianza política y decir, usted no está apto para ser presidente o estar en un cargo público. En cambio, en el tema de la responsabilidad penal, lo que va a hacer es que la fiscalía, por medio de la acusación, y luego los jueces, por medio de este caso, el juicio, va a decir que las pruebas determinaron que usted es responsable penalmente, por lo tanto, le corresponde una pena privativa de libertad, es decir, le corresponde la cárcel. Entonces, los ámbitos de responsabilidad son distintas y los ámbitos en los cuales las autoridades van a ser responsables son distintas. Entonces, en el caso de Jorge Glass, recordando un poco este tema, únicamente se determinó la responsabilidad penal, razón por la cual él fue a la cárcel, pero no concluyó el juicio político porque justamente en el caso del presidente y vicepresidente únicamente se lo puede realizar cuando está en el cargo, cosa distinta a otro tipo de autoridades que se les puede seguir juicio político incluso un año después de seguir en el cargo. Ahí el ejemplo que se me viene a la mente es en el caso de la reciente, creo, de la ministra de Salud, creo que se le siguió un procedimiento, igualmente del ex contralor Pablo Celi, que igualmente se le siguió el juicio después de. Pero en el caso del vicepresidente no se podía seguir el juicio político porque al momento en el cual la Asamblea ya recibió el dictamen favorable y se quiso realizar el proceso, ya él estuvo en este caso condenado penalmente, por lo tanto implicaba que ya no estaba en su cargo como vicepresidente. Entonces, más o menos las diferencias entre los ámbitos de responsabilidad están, me parece, delimitados un poco en la Constitución y en la ley, pero creo que se puede llevar a mucha confusión porque justamente las razones por las cuales se sigue el juicio político son relacionadas con el cometimiento de delitos. Entonces ahí puede haber esta confusión. Muchísimas gracias, Felipe. Qué gusto verte a los tiempos también. Igualmente, te mando un saludo. Vamos a seguir en estas conversaciones porque, a ver, lo importante en estos momentos de tensión es la información, digo, y tener como la mayor información en la ciudadanía para saber cuáles son estos procesos y estar como veedores finalmente del accionar. Asamblea Nacional, Presidencia de la República, Corte Constitucional, para un tanto justo que la institucionalidad se garantice. Y más que todo que la ciudadanía esté informada porque, como vemos, es un procedimiento un poco largo y, digamos, se pueden confundir de pronto los procesos. Nuevamente, Felipe, muchísimas gracias. En una próxima oportunidad estaremos contigo. Gracias, Verónica. Gracias, Jorge. Que tengan un buen día.